Nadie sabe dónde está Grecia Quirós. Nadie. Y mientras tú lees esto, la presidenta municipal de Uruapan supuestamente sigue desaparecida del mapa, escondida detrás de un comunicado de texto que, según fuentes, no duró ni 3 renglones, mientras el gobierno federal acababa de detener al que, según las autoridades, dio la orden de matar a su propio esposo. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que viene en los próximos minutos va a dejar más preguntas que respuestas, y ninguna de ellas te va a gustar. Hay algo que no cierra en esta historia, algo que huele mal desde el principio. Según información difundida este día, las fuerzas federales capturaron en el estado de Jalisco a Ramón Ángel N., conocido supuestamente como el R1, señalado por las autoridades como el autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. 31 personas detenidas. Operativo en Atotonilco el Alto. Helicópteros militares, fuerzas especiales del ejército. Y la viuda, que también es presidenta municipal, según se reporta en redes sociales, no apareció en ninguna cámara, no grabó ningún video, no salió a hablar con nadie. Solo un mensaje escrito en sus redes. Frío, corto, sin cara, sin voz, sin explicación. Y esto apenas empieza, mis amigos, porque lo que supuestamente hay detrás de ese silencio es mucho más incómodo que la ausencia misma. Si quieres seguir de cerca todo lo que se está destapando en este caso, suscríbete a este espacio, porque aquí vamos a contarlo sin guardarnos nada. Antes de entender por qué ese silencio importa tanto, hay que retroceder unos pasos. Según lo que se ha manejado públicamente en los últimos meses, el movimiento político que rodeaba a Carlos Manso intentó durante semanas construir una narrativa muy específica, que detrás del asesinato había políticos de Morena, senadores, figuras del partido en el gobierno. Lo decían en redes, lo insinuaban en entrevistas, lo repetían como si la repetición fuera suficiente para volverlo verdad. Y mientras esa narrativa circulaba, el gobierno federal supuestamente avanzaba en silencio, acumulando inteligencia, siguiendo hilos, construyendo el caso. Meses de trabajo. Y luego, de un golpe, la detención del R1 en Jalisco. Con nombre, con foto, con operativo documentado. El gobierno le puso rostro a quien, según las autoridades, dio la orden. Y ese rostro no tenía nada que ver con la historia que, al parecer, querían plantar. Ahí es donde la narrativa se rompe. Ahí, porque si el movimiento del sombrero llevaba semanas exigiendo justicia, señalando culpables, pidiendo incluso la intervención de Estados Unidos, lo lógico sería que al ver caer al supuesto responsable intelectual, hubieran salido a celebrar, a exigir más, a usar ese momento como plataforma. Pero según lo que se ha observado en redes y en medios, no hubo posicionamiento, ninguno. Y eso, amigas y amigos, dice más que cualquier comunicado. Suscríbete a este espacio, porque los casos donde el silencio habla más fuerte que las palabras, son exactamente los que aquí vamos a seguir destapando semana a semana. Ahora bien, el silencio del movimiento es una cosa. El silencio de Grecia Quirós es otra completamente distinta. Porque ella no es solo una figura política que apoyaba a Carlos Manso, ella es su viuda. Y también es, supuestamente, la persona que, según fuentes cercanas a la investigación, retiene en su poder el teléfono celular del presidente asesinado. Un dispositivo que las autoridades considerarían, según se ha manejado públicamente, como una pieza clave para avanzar más rápido en el caso. Más de 30 personas detenidas, y aún así el gobierno federal, según se reporta, no ha podido acceder a esa información porque la señora supuestamente no ha querido entregarlo. Eso es lo que se ha dicho. Eso es lo que está sobre la mesa. Y Grecia Quirós, desde esa posición, sacó un comunicado escrito que decía, según se publicó en sus redes sociales, que la detención del R1 era un avance, pero que no era suficiente, que se necesitaba una investigación seria,
que no se descartara ninguna línea, especialmente la que involucrara a políticos. Casi palabra por palabra, la misma narrativa de siempre, la misma insinuación, el mismo dedo apuntando hacia el mismo lugar, pero sin entrevistas, sin video, sin cara, solo texto. Y aquí viene la pregunta que nadie ha podido responder todavía. Si Grecia Quirós dice que quiere justicia para su esposo, y si supuestamente tiene en sus manos información que podría acelerar esa justicia, ¿por qué, según lo que se ha reportado, no la entrega? Porque hay algo más debajo de esa pregunta. Algo que tiene que ver con quién hablaba con el R1. Según lo que las autoridades habrían dado a entender públicamente, quien supuestamente mantenía comunicación con el señalado como autor intelectual del asesinato, era el jefe de escoltas de Carlos Manso. El mismo jefe de escoltas que, según se ha reportado, se dio a la fuga después del crimen. Y también, supuestamente, la secretaria particular de Carlos Manso habría estado involucrada en esa red de comunicación. Las personas más cercanas al presidente asesinado. Las personas que debían protegerlo. Eso es lo que, según las fuentes, apunta la investigación. Y si eso es cierto, o al menos, si eso es lo que el teléfono podría confirmar o desmentir, entonces la pregunta de ¿por qué no se entrega ese dispositivo? Adquiere un peso completamente diferente. Ya lo sabes, aquí no especulamos por gusto. Todo lo que se dice en este espacio está basado en lo que fuentes y autoridades han declarado públicamente. Y por eso, para que no te pierdas ningún detalle de cómo va avanzando esta historia, suscríbete ahora mismo. Raúl Morón, quien según se sabe, planea contender por la gubernatura de Michoacán, y que figura entre los políticos que Grecia Quirós habría señalado indirectamente en sus comunicados, recibió supuestamente una citación de la Fiscalía, y según lo que él mismo declaró ante los medios de comunicación, se presentó, sin abogados que intervinieran para frenar el proceso, voluntariamente. Declaró como testigo, dijo públicamente que no tenía nada que esconder, que venía con tranquilidad, que el objetivo era cerrar el caso y que la sociedad michoacana merecía saber qué pasó. Eso fue lo que dijo. Eso es lo que está documentado. Raúl Morón, señalado por la narrativa del movimiento, ya declaró. Ya entregó su versión. Ya se presentó. Grecia Quirós, según la información disponible, todavía no lo ha hecho. Y tampoco ha entregado el teléfono. Esa diferencia, concreta, verificable, es la que más duele cuando se le ve al lado de sus comunicados exigiendo una investigación seria. 31 personas detenidas. Eso es lo que el gobierno federal, según el comunicado oficial de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habría logrado en el marco del caso Carlos Manso hasta el momento de la detención del R1. 31 detenidos. Meses de trabajo de inteligencia. Coordinación entre la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Especiales del Ejército, el Centro Nacional de Inteligencia. Un operativo que, según se reportó, implicó un despliegue significativo en Atotonilco el Alto Jalisco, con presencia del Ejército, helicópteros militares y medidas de precaución para la población civil. Todo eso frente a un comunicado de texto de 3 renglones que dice que no es suficiente. Aquí el número tiene que aterrizarse, amigas y amigos, porque 31 personas detenidas en conexión con el asesinato de un presidente municipal no es un resultado menor bajo ningún criterio razonable. Es un número que pocas investigaciones de este tipo logran en el tiempo que lleva abierto este caso. Y aún así, la presidenta municipal supuestamente sigue diciendo que el gobierno no ha hecho suficiente, mientras, según lo que se ha reportado, retiene información que podría llevar el número a 32, a 40, a quién sabe cuántos más. 31 detenidos. Y Grecia Quirós dice que no es suficiente. Ese contraste, solo ese, ya cuenta toda la historia. Pero espera, porque todavía falta la parte que más molesta. Hay un detalle que ha circulado públicamente, y que según varias fuentes,
no ha recibido la atención que merece. Cuando Carlos Manso era presidente municipal, supuestamente rechazó la protección personal que el gobierno federal le habría ofrecido. Según lo que se ha manejado en medios, él prefirió tener su propio grupo de escoltas, un equipo privado bajo su control directo. Y ese equipo, según la investigación, habría tenido vínculos con el R1. El jefe de ese grupo de escoltas supuestamente mantenía comunicación con quien las autoridades señalan como el autor intelectual del crimen. Y ese mismo jefe de escoltas, según se ha reportado, huyó después del asesinato. Ese detalle cambia la textura de todo lo que vino después. Porque si eso es cierto, o si eso es lo que el teléfono de Carlos Manso podría confirmar, entonces la pregunta no es solo quién dio la orden. La pregunta es, ¿qué tan cerca estaba esa orden del propio entorno del presidente asesinado? Y esa pregunta, la más incómoda de todas, es exactamente la que el teléfono retenido por Grecia Quirós podría responder. Y mientras esa pregunta queda sin respuesta, aquí vamos a seguir señalando lo que las fuentes reportan y lo que los hechos muestran. Suscríbete a este espacio si no quieres que te cuenten esta historia a medias. Y entonces llegó el momento en que todo el andamiaje narrativo del movimiento del sombrero se vino abajo de golpe. Porque según el comunicado oficial del secretario García Harfuch, el R1, cuyo nombre completo sería Ramón Ángel N., fue identificado además como el principal líder de una agrupación criminal que operaba en Uruapan, Morelia y municipios de Jalisco. La misma agrupación que, supuestamente, habría sido contratada para ejecutar el asesinato. Capturado en Jalisco. Trasladado en helicóptero de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Con su cara, con su nombre, con el peso de meses de inteligencia encima. El presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso tenía nombre, tenía cara. Y según las autoridades, no tenía ninguna relación con los senadores ni con los políticos de Morena que el movimiento del sombrero había estado señalando durante semanas. Ninguna. Eso es lo que, según el gobierno federal, arrojó la investigación. Y eso fue lo que cayó sobre la narrativa que supuestamente se había intentado construir durante meses. El gobierno federal llevaba semanas escuchando acusaciones públicas. Llevaba semanas soportando señalamientos contra sus propios funcionarios. Y en lugar de responder con comunicados, respondió con un operativo. Con 31 detenidos. Con el supuesto autor intelectual esposado y documentado. Esa es la diferencia entre hablar de justicia y producirla. Y ahora que el R1 supuestamente está detenido, que los hechos están sobre la mesa, la reacción de quienes llevaban meses exigiendo justicia fue, según todo lo observable, el silencio. Suscríbete a este canal si quieres seguir viendo expuestas estas contradicciones, porque hay más esperando turno. Las consecuencias de lo que pasó este día van más allá de una sola detención. Porque lo que supuestamente quedó al descubierto no es solo la identidad del presunto responsable intelectual. Lo que quedó al descubierto es el mecanismo entero. El movimiento que supuestamente pedía justicia para Carlos Manso tenía, según lo que varios medios y fuentes han señalado, un interés político muy concreto: vincular el crimen con adversarios de Grecia Quirós en la carrera por la gubernatura de Michoacán. Raúl Morón, entre ellos. Y mientras esa narrativa se construía en público, supuestamente se bloqueaba en privado la entrega de evidencia que podría haber acelerado el proceso. Esa combinación, si las fuentes están en lo correcto, no es solo una contradicción, es una estrategia. Y una estrategia que, con la detención del R1, quedó expuesta en su propia lógica interna. Porque si la narrativa era que Morena estaba detrás del crimen, y si el supuesto responsable intelectual resultó ser un líder criminal con presencia en Uruapan y Jalisco, sin ninguna conexión reportada con los políticos señalados, entonces toda la construcción se derrumba. Y las personas que la construyeron quedan frente a una pregunta que, según los hechos disponibles, no tiene una respuesta cómoda.
¿Por qué insistir en una línea que la evidencia no respaldaba? ¿Y por qué, al mismo tiempo, retener supuestamente la información que podría haber cerrado el caso mucho antes? Como bien lo sabes, aquí no juzgamos a nadie sin pruebas, pero sí señalamos lo que los hechos muestran. Y los hechos muestran que 31 personas han sido detenidas gracias al trabajo del gobierno federal, que el supuesto autor intelectual está en custodia de las autoridades, que Raúl Morón ya declaró ante la Fiscalía como testigo, y que Grecia Quirós, según todo lo reportado, todavía no ha entregado el teléfono de su esposo ni se ha presentado a declarar. Hay algo más que vale la pena nombrar antes de cerrar. Según lo que se sabe públicamente, Carlos Manso se habría negado a recibir protección federal y optó por tener escolta propia. Esa decisión, retrospectivamente, adquiere un peso muy distinto cuando se sabe que supuestamente era precisamente esa escolta la que mantenía contacto con el señalado como autor intelectual del crimen. Si eso es lo que el teléfono contiene, si esa es la razón por la que supuestamente no se ha querido entregar, entonces la pregunta más incómoda de todo este caso no apunta hacia Morena, ni hacia ningún senador. Apunta mucho más cerca. Apunta hacia el círculo inmediato. Y eso, más que cualquier narrativa construida en redes sociales, es lo que las autoridades supuestamente necesitan confirmar para que esta investigación llegue, de verdad, hasta el fondo. 31 detenidos. Un supuesto autor intelectual con nombre y cara. Un teléfono que, según fuentes, sigue sin entregarse. Y una presidenta municipal que exige investigación mientras, al parecer, retiene la prueba que podría acelerar esa misma investigación. Eso es lo que hay. Eso es lo que las fuentes reportan. Y mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga la política en este país, aquí vamos a seguir señalándola. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara. Porque esto no termina aquí, y hay más historias como esta esperando ser contadas. Nadie sabe dónde está Grecia Quirós, y esa ausencia, sola, ya lo dice todo.